Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Copilotos, un podcast de filosofía en la red. Te saluda Miguel Ángel, el host de Copilotos y el CEO de Filosofía en la Red, y te doy nuevamente la bienvenida a este programa. Antes de comenzar, si es la primera vez que escuchas sobre Filosofía en la Red o sobre Copilotos, te cuento en un sponsor muy rapidito que Filosofía en la Red es una plataforma de divulgación filosófica y cultural que todos los días publica artículos nuevos de reflexión, de análisis, de introspección, de divulgación y de difusión filosófica. Si no la conoces, bueno, te invito a que vayas a filosofienlared.com y descubras todos los días todo lo nuevo que tenemos para ti. Al mismo tiempo, te invitamos a que sigas nuestras redes sociales para no aburrirte dándote toda la letanía sobre cuál y cuál y cuál. Simplemente ve a enlaces.filosofienlared.com y ahí vas a llegar a nuestra página en español, en inglés, a nuestra revista y a nuestro canal de YouTube, redes sociales y demás. Así que te invito a que cliques simplemente en enlaces.filosofienlared.com y vayas para allá. Copilotos, por su parte, es esta charla que tengo contigo de tú a tú mientras conduzco a mi trabajo. Fue un momento eureka que me dio. Siempre iba pensando en el coche cuando conducía mi trabajo, pensando en el mortero del cangrejo, en qué hacer con filosofía en la red, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegó un momento donde dije, en lugar de estar hablando conmigo mismo y pensando y divagando, ¿por qué nuestros pensamientos que a veces tenía tan profundos los comparto con alguien? Y de aquí nace Copilotos. Así que simplemente me pongo en la solapa un micrófono, empiezo a conducir y he aquí Copilotos. Como te dije, ya te iba a aburrir con tanto sponsor, así que te agradezco que hayas aguantado y resistido toda esta publicidad. Y pues bueno, este es el tercer episodio de la segunda temporada. Y si es la primera vez que me escuchas, pues te invito a que te avientes todos los episodios y descubras todos los diferentes análisis y reflexiones que he hecho a lo largo de estos ya 13 episodios. El día de hoy, ya para empezar, porque si no luego me emociono hablando de otras cosas, quiero reflexionar sobre algo muy interesante que viene curiosamente un poco ligado a un artículo que se publicó el día de ayer. Es curioso decir el día de ayer porque sería mi futuro, pero bueno, al momento que estoy grabando esto, que se publicó el día de ayer en Filosofía en la Red, y que bueno, no había pasado hasta ahorita en Copilotos, pero creo que se presta. Aunque no netamente parte del artículo, tiene una esencia de... Te explico. El artículo que te comento, que te lo voy a dejar pineado en la descripción y pineado en la descripción de YouTube o en las plataformas de podcasting, es un análisis filosófico sobre la película El planeta de los simios y el libro, la novela, pero sobre todo la película protagonizada por Charles Heston allá en los años 70. Es un análisis que reflexiona sobre todo lo que sucede. Si estás un poco perdido o perdida en lo que va el planeta de los simios, no te suena, lo que sea, bueno, es una saga de ciencia ficción muy muy jugosa. La primera saga tuvo 5 películas, después se sacó un remake con una y que no pegó. Después, recientemente, en época moderna, hay una trilogía. Además, como te compartía, originalmente se bebe de una novela de un autor francés. Se han sacado cómics, se han sacado series animadas e incluso una serie en live action también. Una serie que duró una temporada o dos, algo así. Entonces es una saga muy muy jugosa. La premisa trata principalmente así, muy muy grosso modo, sin spoilear, o aunque al menos también no amerita tanto como que meternos tanto a la trama. Es que en unos cientos de años se va a voltear la tortilla, por así decirlo. Y los humanos, una, no vamos a hablar, y dos, vamos a ser dominados por los simios. ¿Qué sucede en ese inter? Guerras, que nosotros hacemos los humanos que se acabe el mundo, y también una plaga que le sucede a los gatos y a los perros, que hace que nos fijemos en los chimpancés, en los simios, en los orangutanes, en los gorilas como mascotas. Y de ahí, bueno, parte un efecto dominó. Esa es más o menos la premisa de la saga en general, o sea, el dominio o el cambio de estafeta de ser nosotros la especie dominante en el planeta a ser una especie dominada, tratados como animales, como nosotros tratamos a los animales, e incluso en la saga original sin que nosotros podamos hablar, aunque al final se compone, pero bueno, en un origen no podemos hablar. En medio de toda esta maraña de cosas hay algo muy interesante, que es que en la tercera película de esta saga original se plantea la posibilidad de poder alterar el futuro. Vienen dos chimpancés vienen al presente de esa época, a los 70s. Se descubre que hablan, son una sensación del momento,
se descubre que Cira, la chimpancé, está embarazada y se presupone que ese chimpancé, y aciertan al final, va a ser el detonador, el detonante, el propulsor de toda la revolución simiesca. Al final se convierte en César y en una, bueno, la saga tiene alegorías a Moisés, a Jesús, a crítica a la religión, a la política. Se tocan los temas de Vietnam, por ejemplo, que estaban muy en el apogeo en esos años. O sea, es una saga de mucho análisis. Pero bueno, nosotros lo que nos centramos es esto. Se propone, se sugiere, se llega a presupuestar esta posibilidad de abortar al chimpancé, al bebé, para que no nazca, y entonces cortar de tajo la posibilidad de que los simios se conviertan en especie dominante. Y está esta disyuntiva, ¿no? De que, y yo me quedé pensando, ¿qué tanto nosotros tendríamos y de hecho lo plantean en un diálogo? Una cosa es que se pueda cambiar el futuro y otra cosa es que se deba de hacer. Y aquí viene la cuestión interesante, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me quedó pensando. Si nosotros tenemos la capacidad, si se supone que nosotros somos los arquitectos de nuestro propio destino y guau guau guau, pero se supone que en una línea en donde vamos de aquí para allá, en donde pues tú vas construyendo poco a poco tu futuro, no vas como que encaminándote. Destino o no, como sea, lo que crean en ellos o lo que no, pero bueno, tú te vas encaminando en esta línea ascendente de menos a más. Pero si por algo tú supieras que en 50 años, en 60 años, no sé, en 50 años, por poner un número random, va a suceder algo a ti, a tus seres queridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú tienes, entre comillas o no tan entre comillas, la manera de evitarlo, de contenerlo o de presupuestar que lo contienes y que lo evitas, ¿tienes el derecho de hacerlo? Es como la famosa paradoja del abuelo, ¿no? Bueno, en este bucle, ¿no? O en esta típica o tradicional problema que se nos plantea por ejemplo, con Hitler. Si pudiéramos viajar en el tiempo, ¿sería ético, sería legal, sería correcto matar a Hitler de bebé, matar de Hitler al adolescente cuando no ha hecho nada malo? Para evitar o presuponer que vas a evitar pues lo que fue el Holocausto, la Segunda Guerra Mundial, etcétera. ¿O no tenemos ese derecho y esa autoridad? Es interesante, o sea, te pone en esta disyuntiva, porque realmente lo plantea como algo interesante. O sea, por una parte está esta cuestión de supuestamente tú evitar algo o apostar por el bien mayor, pero otra parte, no te asegura que tal cual Volver al Futuro, el cometer o alterar algo en una línea temporal te puede hacer una disyuntiva y generar una línea alternativa en estas teorías ya futuristas o en estas teorías de ciencia ficción. Y eso te haría que los actos que cometes o lo que haces o lo que intentas y evitas pues realmente no evite nada, porque al final simplemente genera otra alternativa, genera otra disyuntiva, y en una línea va a suceder una cosa y en otra línea sucederá otra, pero en algún momento de la historia sucederá lo que supuestamente ibas a evitar. Pero presupuestando que no se separen las líneas temporales, que se mantenga una línea recta, ¿te da el derecho de alterar un futuro que ya está trazado? ¿O qué te autorizaría alterar ese futuro, ese destino? Como te digo, es algo que me quedé pensando, que me generó cuestionando y que te lo quería compartir. Porque te digo, está, como te decía, lo de Hitler, podemos pensar otros ejemplos, ¿no? O de ciencia ficción. Si ya había un destino, si ya había un caminito recorrido, y si tenía que suceder por el que llegaran los changos o lo que sea, ¿por qué evitarlo? Es como pasa, por ejemplo, con Minority Report, la original, porque la nueva está media churra, la original, con se me fue el nombre, pero
con el fundador de la Iglesia de la Cienciología. F en los comentarios para mí, pero bueno. Esa serie también te plantea la parte en donde, bueno, en Minority Report se evitaba, no se supone que se veía el futuro y arrestaban a las personas antes de que cometieran el delito. Es una serie también interesante. Y el presupuesto y da todo este bagaje, pues ético, este dilema, ¿no? De voy a juzgar a alguien por querer cometer algo sin cometerlo, por tener la intención, por pensarlo, pero sin ejecutarlo, o tiene que ejecutarlo para realmente yo tener la autoridad de enjuiciarlo, ¿no? Desviándonos un poco. Pero en esta parte entonces es al mismo tiempo igual. ¿Por qué yo debo de alterar algo? Una, por ejemplo, planteándolo en la película, volviendo a la película, se supone que ellos están en los años 70 y lo que pasa con los simios pasa en el año 2100 y pico. O sea, algo que no les afecta a su generación, algo que no les afecta directamente y que es un futuro que ellos no van a vivir. Entonces, ¿qué me da a mí la autoridad de alterar algo que no me compete? Todavía quizá, como te digo, si fuera 5 años, no sé, pues quizá lo pudiéramos divagar un poco. Pero algo que está tan lejos del tiempo, nosotros tenemos esa autoridad. Como te digo, como pasa con Hitler. Algo que pasó en el pasado. Algo que ya sucedió. Por más cruel que haya sido, por más silencio para no decir ninguna cosa indebida, pero por más tonto e inhumano que fue. Realmente tendríamos la autoridad moral, el deber de asesinar a un bebé Hitler, o a su papá, o a su mamá, o a sus abuelos para evitar que pase pues en la cadena. ¿Quién te asegura que no haya otro Hitler por ahí y que si no fue Hitler fue otra persona? Pudiera ser. Y entonces no evitaremos nada. Son cuestiones, obviamente yo sé que son muy fumadas, son cuestiones muy de ondas científicas, ciencia ficción, pero creo que nos puede llevar, y aterrizándolo en una realidad, a pensar en esta parte de lo que te decía al principio. No somos arquitectos de nuestro propio destino, pero al mismo tiempo creo aquí somos ese lienzo en blanco en el cual la vida, por ponerle la vida para evitarnos problemas aquí religiosos, que la vida te puede acomodar. Son estos renglones que la vida acomoda y que a veces, o en la mayoría de ocasiones, nos rehusamos, ¿no? Nos quejamos, nos reprimimos, nos evitamos llegar a ciertas cosas porque no queremos. Pero quizá a veces nos debemos dejar conducir por esta vida, que nos acomode en ciertas situaciones. Y el típico todo pasa por algo que a mí no me gusta tanto puede entenderse como es la ruleta de la vida. No buscar una explicación porque no la hay, o no siempre la hay. Cuando sufres, cuando te duele, cuando lo que sea, no necesariamente hay un por qué ni un para qué. Por más que nos queramos poner un por qué sufres o un para qué sufres, y le quieras meter ahí al Dios de tu elección, a lo que sea que te justifique o no justifique esa situación concreta, creo que es el dejarnos conducir, simplemente aceptar que la vida es una ruleta, que a veces estás arriba, a veces estás abajo, y que si bien tú puedes intervenir en ciertas cosas, hay otras que tienes que aceptar que no puedes. Y en este abanico, como te digo, mi reflexión sería para ti, mi pregunta sería: ¿tendríamos el derecho de alterar ese futuro? Si sabemos, si alguien viene, un viajero del futuro, nos cuenta que quizás su tatara nieto va a ser el que extermina la Tierra en el año 4500, ¿lo mataríamos? ¿Tendríamos que matarlo? ¿Sería válido matarlo? ¿O no? ¿Tú qué piensas? Y pues ahora sí que con esta pregunta de ciencia ficción en el aire, te agradezco si ya estás aquí por acompañarme. Te agradezco por estar aquí. Muchas gracias de verdad por tus comentarios hacia el programa, por tus buenas vibras. Me alegra mucho que te guste. Y bueno, igual te propongo que en los mensajes directos
o en los comentarios de YouTube, o si no en los mensajes directos de cualquiera de nuestras redes sociales, me hagas saber que escuchaste el programa, me compartas tu opinión, me respondas la pregunta y al mismo tiempo también me propongas temas, porque al final, aunque tengo mis notas y voy anotando ahí consecuentemente los temas de lo que quiero platicar contigo, me encantaría saber de qué te gustaría que reflexionáramos en estas capsulitas de 15-20 minutos en donde pues me acompañas a mi trabajo. Pues nada, como siempre, nos vemos el próximo lunes y gracias por acompañarme a mi destino.